tenemos varias cosas, varias sorpresas, así que no me voy a enrollar mucho y que si os parece bien a todos, vamos a orar, nos ponemos en sus manos y que sea el Señor el que nos hable esta mañana. Amén. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este día. Gracias por la oportunidad que tú nos das de venir a tu casa como hacemos cada domingo, Señor. Y yo quiero pedirte en este momento, Señor, que seas tú el que hable a nuestros corazones, Señor. Que cada palabra que salga de mi boca, Señor, que sea guiada por ti. Y sobre todo, Señor, te pedimos que mantengas nuestra mente centrada en la predicación y en lo que tú nos quieras decir, Señor. Ya tendremos luego tiempo de pensar en otras cosas, de pensar en dónde vamos a comer, en problemas y demás, pero ahora solo queremos escucharte a ti, Señor. Así que te damos gracias porque sabemos que tú nos vas a hablar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Bueno, lo primero, felicidades a todas las madres. A muchas ya he podido felicitar, a otras no. Aquí lo celebramos el primer domingo de mayo. Yo estaba hablando con algunos de vosotros. Algunos me han dicho que su país es el segundo domingo de mayo, otros que se hacen el 30 de mayo. Cada lugar tiene su día, pero aquí se celebra hoy, así que espero que tengáis todas un súper buen día y que sea muy feliz este día. Muchas gracias, pastor. Nada. Porque una cosa está clara, que todos hemos tenido una madre, ¿no? La tecnología llega muy avanzada, pero todavía no hay niños 3D. Vete a saber si en el futuro los hacen, ¿no? Pero todos tenemos en común, hemos tenido una madre, ya sea adoptiva o ya sea de forma natural, y también tenemos otra cosa en común, al menos, que todos somos creación de Dios. ¿Amén? Amén. Pues vamos hoy a tratar esas dos cosas. Las cosas de una madre y las cosas del Señor. ¿Parece buen plan? Amén. ¿Sí? Menos mal. La predicación de hoy se titula Lo imposible. ¿Vale? Y alguno dirá, wow, lo imposible. Pues siempre hablamos de que para Dios no es imposible, ¿no? Luego hablaremos de eso. Pero sí que quiero que le he puesto este nombre precisamente porque yo creo que una de las cosas que tiene una madre es que normalmente siempre trata de hacer todo lo imposible por sus hijos. ¿Estáis de acuerdo? Amén. Más o menos, ¿no? Amén. Las madres siempre tratan de que a sus hijos no les falte de nada, de que si tienen que recorrerse un país de lado a lado para poder estar con él por algo, lo hacen, ¿no? Siempre tratan de hacer lo máximo. Y vamos a poner un vídeo, ahora súper rapidito, que vemos que no es una cosa solo de las madres, por decirlo así, humanas, sino que también las madres de los animales hacen cualquier cosa por sus hijos. ¿Lo tenemos el vídeo? ¿Lo podemos poner? ¿Sí? Vamos a verlo. Seguro que alguno ya lo habéis visto alguna vez. Hello, dear viewers. Es una gacelita que está pasando un río y ahí viene su madre. Y ahí pasan el resto de las hermanitas o hermanitos. Thank you for watching. Do not forget to subscribe to receive what's new. Ya. Bueno, un vídeo un poco duro de la naturaleza, ¿no? Pero que, para mí, qué representación tan bonita y tan grande de lo que es ser una madre. Porque ¿cuántas de vosotras no hubierais hecho lo mismo por vuestro hijo o por vuestra hija si está en esa situación de peligro, ¿no? Entonces me parece muy, muy propio de lo que es, y uno de los valores de la madre, ¿no? De hacer lo imposible, incluso dar su propia vida por ellos, ¿vale? Entonces hoy vamos a hablar un poco de lo imposible. Que no sé si a quién le gustan las historias. A todos. Que sean buenas. Sean buenas, algunos y otros no quieren escuchar historias. Os voy a compartir una historia que escuché esta semana, ¿vale? Acerca de lo que parece imposible. Dice que en el año 1930 y algo, no me acuerdo cuál era exactamente, en la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, en California, un estudiante dice que llegó tarde a
a la clase y cuando llegó había puesto en la pizarra 2 problemas que había puesto el profesor. Y él, como había llegado tarde, pues los anotó en su cuaderno y pensó que eran los deberes para esa semana. Y entonces él los copió y cuando llegó a su casa, pues empezó a hacerlos. Durante toda esa semana estaba tratando de resolver esos problemas. Y otros no, porque normalmente no eran tan difíciles como esos 2 problemas que les había puesto ese día. Pero él así, como ya que había llegado tarde a la clase y no quería quedar mal, pues él sí se siguió esforzando y metiendo, como se dice aquí, horas extras, ¿no? Para poder sacar adelante la tarea. Esto es un ejemplo muy bueno para los que estáis estudiando en la universidad, que sé que algunos siempre están ahí sufriendo de lo que tienen que estudiar. El caso es que una semana más tarde él ya consiguió sacar esos problemas y se los entregó al profesor. Y el profesor, cuando lo revisó un tiempo más tarde, le llamó al despacho a ese joven. Y lo que sucedió es que el profesor le explicó que esos problemas no eran los deberes, que esos eran 2 problemas que hasta ese momento no habían tenido ninguna solución. Nadie en todo el mundo había encontrado la manera de solucionar esos problemas. Y este chico, que era estudiante, que luego se convirtió en uno de los matemáticos más importantes de la historia, que se llama George Dantzig, dice que si alguien, o que si él hubiera sabido que esos problemas no tenían solución, que seguramente no los hubiera resuelto. Si hubiera sabido que eso era imposible, dice que ni lo hubiera intentado, o al menos no hubiera puesto tantas energías en haberlo podido conseguir, ¿verdad? Y esto es algo también que a nosotros, como cristianos, nos tiene que hacer pensar. En el sentido de cuando vemos algo que aparentemente es imposible de resolver, a veces nosotros no nos ponemos en manos del Señor para poder resolverlo, entre comillas. Eso nos afecta a nuestra fe. El saber que hay algo que es imposible hace que no seamos capaces de ponérselo a los pies del Señor. ¿Sí? Por eso, lo imposible, que es el título del mensaje de hoy, no es tan imposible cuando se lo ponemos a Dios en sus manos, ¿no? Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto. Y espero que con esta historia no os olvidéis nunca de que las cosas que a nosotros nos pueden parecer que no tienen solución, si las ponemos en manos del Señor, sí la tienen. Y no es porque lo diga yo, que soy el pastor de aquí y que mira que viene, hay que creer más en Dios, sino porque nos lo dice la palabra del Señor. En Lucas 1:37, fijaros lo que dice. Dice, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. El contexto en el que se dice esto es un ángel que se lo anuncia a María cuando le dice que también que va a ser encinta, que va a ser madre de Jesús, y que también su prima Elizabeth, que también iba a estar, bueno, o se encontraba ya en ese momento encinta, a pesar de que estaba casada con un hombre que era ya anciano. Pero no solo lo dice en ese momento. En Lucas 18:27 también nos dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y aquí dice, aclaró Jesús. Palabras textuales de Jesús. Y estas palabras las dice cuando está hablando, o mejor dicho, después de haber tenido la conversación con el joven rico. Pero además de Jesús, en Marcos 9:23 nos dice, ¿cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Y esto ya sí que nos hace alusión directa a nosotros como creyentes. Porque ¿cuántos de aquí creen en que tenemos un Dios que puede con lo imposible? Amén. Pues aquí nos lo está diciendo. Para el que cree, todo es posible. Y cuando Jesús está diciendo esto, es cuando está hablando con el padre del muchacho endemoniado y que le dice a Jesús que si puede hacer algo por él. ¿Vale? Vemos que si ponemos las cosas en manos del Señor, Él sí que puede hacer lo imposible posible. Y hoy vamos a centrarnos un poquito en una historia del Antiguo Testamento que nos habla también acerca de esto. ¿Cuántos de aquí conocéis al profeta Eliseo? En persona no. A ver, si alguien lo conoce en persona, vamos.
Ya tiene años. De oídas lo conozco. De oídas. Vale. Bueno, no pasa nada si lo conoces mucho o si es la primera vez. Para que no lo sepa, ¿vale? Eliseo es un profeta del Antiguo Testamento del pueblo de Israel, más o menos del año 9, del siglo 9 antes de Cristo, ¿vale? Y él estaba en el reino del norte de Israel. Él fue el sucesor o el discípulo del profeta Elías, ¿vale? Y fue conocido por que tuvo un ministerio larguísimo, más de 60 años estuvo como profeta del pueblo de Israel. Y en ese tiempo, si leemos lo que nos dice la palabra, vemos que hay un montón de milagros, sanidades, multiplicaciones, resurrecciones. Eliseo, vamos a decirlo así, vio en muchas ocasiones de su vida cómo lo imposible se hacía posible en manos del Señor. Y yo no sé si hoy, los que estéis aquí, habéis visto eso alguna vez en vuestra vida. Algunos sé que sí, quizá algunos que no. Yo te animo a que confíes y tengas fe, que lo verás, ¿vale? Pero hoy vamos a ver un ejemplo de eso. Y cómo Dios usó al mismo Eliseo muchas veces para poder ver, o para que la gente pudiera ver cómo lo imposible se hacía posible. Y él es recordado como uno de los profetas más importantes y más poderosos de la historia del Señor, ¿vale? Algunas de las cosas que Dios hizo a través de él, dice que hubo la purificación de las aguas de Jericó, la multiplicación del aceite de la viuda, sanidad de lepra, un montón de cosas. Pero hay una que a mí me deja, no sé si se puede decir, me deja loco. Y digo, wow, qué pasada. Y a veces pasa inadvertida. Segunda de Reyes 13:21, esta no la tenemos aquí en la escritura, así que tranquilos los de allí. Dice, en cierta ocasión unos israelitas iban a enterrar un muerto, pero de pronto vieron a una banda que andaba por allí, les entró miedo, y dice que echaron el cadáver en la tumba donde estaba Eliseo. Y dice que cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre recobró la vida y se puso en pie. ¡Wow! ¿La conocíais o no? Sí. Es impresionante. Entonces, Eliseo estaba acostumbrado, aquí no lo vio él, también os lo aclaro, pero él estaba acostumbrado a ver lo imposible para nosotros, para los humanos, hacerlo posible por Dios. Y donde vamos a leer hoy, ahora ya sí, en Segunda de Reyes, capítulo 4, del 8 al 16, vamos a ver el encuentro de Eliseo con la mujer sunamita. Que no sé si conocéis la historia, pero la vamos a leer ahora en dos trozos, ¿vale? Dice así, si no lo tenéis en la Biblia, lo podéis leer aquí. Dice, un día, cuando Eliseo pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. La mujer le dijo a su esposo, mira, yo estoy segura de que este hombre, que siempre nos visita, es un santo hombre de Dios. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama, una mesa con una silla y una lámpara. De este modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. En cierta ocasión, Eliseo fue a su cuarto y se acostó. Luego le dijo a su criado Giezi, llama a la señora. El criado así lo hizo y ella se presentó. Entonces Eliseo le dijo a Giezi, dile a la señora, ¿te has tomado muchas molestias por nosotros? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que le hable al rey o al jefe del ejército en tu favor? Pero ella le respondió, yo vivo segura en medio de mi pueblo. Eliseo le preguntó a Giezi, ¿qué puedo hacer por ella? Bueno, contestó el siervo, ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano. Llámala, ordenó Eliseo. Giezi la llamó y ella se detuvo en la puerta. Entonces Eliseo le prometió, el año que viene, por esta fecha, estarás abrazando un hijo. No, mi señor, hombre de Dios, exclamó ella, no engañes a tu sierva. Hasta aquí. Aquí vamos a ver unas características de esta mujer, que aunque no era madre, en este momento son cosas que suele tener una madre o una persona que ha actuado como madre con otras personas de su alrededor. Fijaros, lo primero que se ve en ella es una hospitalidad desinteresada. Ella insistió en que Eliseo fuera a comer a su casa. Y luego nos dice que cada vez que pasaba por ahí, ¿qué hacía Eliseo? Se quedaba a comer, ¿verdad? Le daba
Abría su casa, como quien dice, no, las puertas de su casa para Eliseo, que era uno más en la familia que comiera todo lo que quisiera de allí, ¿no? Y muchas veces, muchas madres también tienen eso. No sé si os acordáis alguno bueno, seguro que todos, de vuestras madres cuando eran pequeños, sobre todo en los pueblos aquí era como muy común de, que viene no sé qué, bueno, pues vamos a sacarle cosas de comer. Y empezaban a sacar y se ponían a cocinar y a hacer de todo. ¿Sí? ¿Os suena o no? ¿O solo pasaba aquí? En mi casa también. En todas, ¿no? Entonces, una hospitalidad desinteresada que tienen las madres. También vemos, es parecida a esta, pero un poquito diferente, es generosidad. Generosidad en el hecho de que un cuarto que tenían ahí se lo preparan para él y se lo dan a Eliseo para que cuando llegase por allí se pudiera quedar ahí siempre. Y las mamás también son siempre, o casi siempre, generosas, en el sentido de que todo lo que tienen lo dan para sus hijos, ¿verdad? Como ha leído antes también Cecilia en el Salmo, ¿no? Preparan y dan de todo corazón todo lo que pueden para sus hijos y también a veces también para cualquiera, aunque no sean sus hijos. Y la tercera cosa que nos explica aquí la Escritura, y que esto no es de todas las madres, pero sí que sé que de algunos de los de aquí están en común, es que tenía fe en Dios. Ella reconoce que Eliseo era un profeta de Dios y por eso siempre le recibía con las puertas abiertas, siempre le prepara el cuarto ese allá arriba. Reconoce que es un hombre de Dios y como ella tenía esa fe en Dios, quería servir a un profeta, a un siervo del Dios Altísimo, ¿verdad? Pero fijaros, ante algo aparentemente imposible, ¿vale? No habían tenido hijos, su marido dice que ya era anciano y ya daban por hecho que no tendrían, y ante las palabras de Eliseo, un profeta de Dios que lo ha reconocido, que lo ha cuidado, que le ha dado de comer, por lo que queráis, fijaros la respuesta que le dice cuando Eliseo dice: el año que viene por estas fechas estarás abrazando a tu hijo. ¿Y qué le responde ella? Lo han puesto aquí, eso es trampa, ¿eh? No engañes. Dice: no, mi Señor, hombre Dios, no engañes a tu sierva. ¿Nos parecen fuertes las palabras estas? Sí. No engañes a tu sierva. Ahora os preguntaría yo, ¿alguno os suena familiar? Porque fijaros, ella, como he dicho, a pesar de que era una mujer de fe, ante algo que se percibe como imposible, en vez de creer lo que le está diciendo ese profeta, que ella lo reconocía como profeta, igual que nosotros reconocemos que la palabra de Dios es, o sea, que la Biblia, que es la palabra de Dios, sus promesas son para nosotros. Y son verdad. Esta mujer, cuando escucha eso, no lo cree. Y nosotros, muchas veces, nos pasa lo mismo con la palabra de Dios. Que aunque tiene cosas para nosotros, no la creemos. Nos dejamos llevar más por lo que percibimos en nuestra vida como algo imposible que por lo que nos dice la palabra de Dios. Y lo que es peor, muchas veces nosotros mismos estamos cortando lo que Dios tenía para nosotros porque no lo creemos. Porque ni siquiera nos ponemos a hablar por algo que hemos percibido como imposible. Pero, no, eso será para otros. Pero ¿cómo va Dios a hacer eso en mi vida? ¿Cómo se va a fijar en mí? Y ni siquiera dejamos que Dios obre en nuestras vidas. ¿Me seguís? Sí, sí. ¿Hay algún imposible hoy en tu vida? Imposible entre comillas. Piensa por unos minutos. ¿Hay algo que digas: esto es imposible que suceda en mi vida? Sea lo que sea. Quizá es un trabajo, o quizá no es un trabajo, sino es un trabajo mejor. Un piso en Sant Cugat, que yo sé cómo está el tema de los pisos en Sant Cugat. Es imposible. Es imposible, dicen aquí. Algo económico, alguna relación que necesita restauración en tu vida, alguien que quizás cercano a tu vida y quieres que tenga un encuentro con Dios y no lo tiene, y para ti es imposible que esa persona le pueda conocer y le pueda entregar su vida. A veces esas cosas las tenemos por imposibles y entre comillas las dejamos de lado de nuestra oración. Y ahí está el problema.
que no estamos dejando que Dios actúe y que Dios obre. Porque si dejamos que Dios actúe y que Dios obre, las cosas imposibles se vuelven posibles. ¿Amén? Amén. Vamos a seguir leyendo lo que dice la Escritura después. Dice así: después de esto, en efecto, la mujer quedó embarazada, o sea que lo que le dijo el profeta era verdad. Y al año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz a un hijo, tal como Eliseo se lo había dicho. El niño creció y un día salió a ver a su padre, que estaba con los segadores. De pronto exclamó: ¡ay, mi cabeza! ¡Me duele la cabeza! El padre le ordenó a un criado: llévaselo a su madre. El criado lo cargó y se lo llevó a la madre, la cual lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía. A esa hora el niño murió. Entonces ella subió, lo puso en la cama del hombre de Dios y cerrando la puerta salió. Después llamó a su esposo y le dijo: préstame un criado y una burra, enseguida vuelvo. Voy deprisa a ver al hombre de Dios. ¿Para qué vas a verle hoy?, le preguntó su esposo. No es día de luna nueva ni sábado. No importa, respondió ella. Entonces hizo aparejar la burra y le ordenó al criado: anda, vamos, no te detengas hasta que te lo diga. La mujer se puso en marcha y llegó al monte Carmelo, donde estaba Eliseo, el hombre de Dios. Este le vio a lo lejos y le dijo a su criado Giezi: mira, ahí viene la sunamita, corre a recibirla y pregúntale cómo está ella y cómo están su esposo y el niño. El criado fue y ella respondió que todos estaban bien, pero luego fue a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de Dios. Giezi se acercó con el propósito de apartarla, pero el hombre de Dios intervino: déjala, está muy angustiada y el Señor me ha ocultado lo que pasa. No me ha dicho nada. Señor mío, le dijo la mujer, ¿acaso yo te pedí un hijo? ¿No te rogué que no me engañaras? Eliseo le ordenó a Giezi: arréglate la ropa, toma mi bastón y ponte en camino. Si te encuentras con alguien, no lo saludes. Si alguien te saluda, no lo respondas. Y cuando llegues, coloca el bastón sobre la cara del niño. Pero la madre del niño exclamó: te juro que no te dejaré solo, tan cierto como que el Señor y tú estéis vivos. Así que Eliseo se levantó y fue con ella. Y Giezi, que se había adelantado, llegó y colocó el bastón sobre la cara del niño, pero este no respondió, ni dio ninguna señal de vida. Por tanto, Giezi volvió para encontrarse con Eliseo y le dijo: el niño no despierta. Cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto, tendido sobre su cama. Entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor. Luego subió a la cama y se extendió sobre el niño, su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre los del niño y sus manos sobre las del niño, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro del cuarto y luego volvió a tenderse sobre el niño. Esto lo hizo 7 veces, al cabo de las cuales el niño estornudó y abrió los ojos. Entonces Eliseo le dijo a Giezi: llama a la señora. Giezi así lo hizo, y cuando la mujer llegó, Eliseo le dijo: puedes llevarte a tu hijo. Ella entró, se arrojó a los pies de Eliseo y se postró rostro en tierra. Entonces tomó a su hijo y salió. ¿Amén? Amén. ¿Conocéis la historia? Sí, ¿verdad? Algunos sí, otros no pasa nada. Fijaros una cosa, aquí hay mucho que sacar, ¿vale? Solo vamos a sacar o vamos a tocar una pequeña parte de todo lo que hemos leído. Vemos que la mujer finalmente quedó embarazada y la palabra del profeta se cumplió. Y un año después estaba abrazando a ese hijo tal y como había prometido. Fijaros, podría haber terminado aquí la historia. Y estaría bien, ¿no? Hubiera estado bien. El profeta da una palabra y esa palabra se cumple, tiene ese hijo y la familia todos contentos. Pero nos dice que no, que el niño creció y un día en el campo se encontró mal, le dolía la cabeza y la llevaron con su madre. Estando allí, dice que falleció. Fijaros una cosa, cuando yo leo esto, veo y dice, una madre que siempre está ahí para el cuidado de su hijo. Tienen algo especial las madres que a veces los hombres no tenemos, tengo que decir, o creo yo. Eso de preocuparnos por nuestro hijo, ahí que se ve que va donde ella y se reposa y se queda ahí en sus rodillas, no sé si es lo que dicen el sexto sentido de las madres o qué, pero sí que tienen algo especial. Y el caso es que después de esto vemos que fallece el chico. Y ahora sí que vemos una característica
muy fuerte que tienen todas las madres, diría yo. Todas las madres y todas las que ejercen de madres, que es que no se rinden. Ella no se rinde con ver a su hijo fallecido. Dice, si una vez un imposible que estaba en mi vida se convirtió en posible, un imposible que era tener hijo, gracias a Dios lo tuve, y gracias a esa palabra de ese Señor lo tuve, ahora que me encuentro en una situación igual o peor, tengo que acudir al mismo Dios y tengo que acudir a la misma persona. Y esta mujer no se rinde y es capaz de ir hasta la otra punta del mundo si hiciera falta. Y aquí vemos que lo que hace es, se pone en marcha, dice que preparen el burro y se va para ahí. Incluso, no sé si os habéis fijado, que su marido le advierte de una cosa. ¿Os habéis fijado? Que le dice que no es ni luna llena ni sábado. Y eso le dice porque esos eran los días habituales en los que la gente iban a hablar con los profetas. Al no ser uno de esos días, no sabía lo que se iba a encontrar. No sabía ni siquiera si la iba a recibir. Pero a la mujer eso le dio igual. Porque como he dicho hace un momento, cuando está en una situación así, una madre no se rinde y busca la solución o la situación que sea cualquiera. Y dice que la mujer sigue adelante dispuesta a arriesgarse con lo que pasara para buscar una solución a la muerte de su hijo. Fijaros, parece una solución a la muerte de su hijo. Y llega, le cuenta lo que sucede, van a la casa, Eliseo ora y el niño despierta. Así, rapidito lo pasaba esto, La mujer sunamita aprendió una cosa. Aprendió algo con el profeta, y aquí lo vemos. Ante algo aparentemente imposible, como era tener hijos, vimos que Dios lo hizo posible y obró. Y cuando se encontró otro imposible en su vida, acudió al mismo Dios para que se hiciera posible. ¿Esto es algo que hacemos nosotros habitualmente? O a veces el pensar que es imposible, algo enorme, nos echa para atrás. Y realmente creemos que es imposible, porque fijaros lo que he dicho al principio, lo importante que es creer si algo es imposible o si no lo es. Entonces, tenemos que tener esto bien claro. Parece una tontería explicado así, pero es súper importante para nuestra fe y para que el reino de Dios avance en esta tierra. Porque muchas veces, la gente busca un imposible, o mejor dicho, se encuentra un imposible en su vida y busca que se haga posible, y busca una solución. Y muchas veces, si esa persona no es creyente, nosotros vamos a ser los Eliseos para esa persona. Los Eliseos quiere decir que vamos a presentarles a Dios para que Dios obre en esa situación. Y nosotros vamos a ser los que vamos a estar orando y clamando de rodillas para que eso suceda. Amén. Y fijaros, no sabía que Cecilia iba a compartir eso hoy, pero cuando ha compartido el testimonio de la madre de la amiga de mi suegra, que tenía cáncer, es lo mismo. Ante un imposible, fijaros qué dijo, no sé si habéis estado atentos, pero ¿qué le dijo cuando se la encontraron? Que se conformaba con ¿qué? Con que no tuviera dolor. Porque que se sanase para ella, ¿qué era? Imposible. Pero nosotros somos el medio que Dios va a usar para mostrar que lo imposible es posible en sus manos. ¿Amén? Y ella lo ha visto, esta familia. Gloria a Dios. Son muchas más las familias que están esperando. Pero de nosotros depende también que podamos presentarles a Dios. Entonces, fijaros, cuando esas personas que buscan que un imposible en sus vidas se vuelva posible, una vez que lo han experimentado, la segunda vez que van a tener ese imposible, como le pasó a la mujer sunamita, la segunda vez que tuvo un imposible, que fue que se encontró con la muerte de su hijo, ahí ella supo qué tenía que hacer. Ella fue corriendo a buscar a Eliseo. Las personas no nos tienen que venir a buscar a nosotros, pero sí que tienen que ir a buscar a Dios, que es el que hace las cosas. Pero ya han visto cómo una situación ha sido revertida por completo y le ha dado Dios
la vuelta a ello. Y esto es interesante, ¿verdad? Que así, a medida que si todos vamos colaborando con lo que Dios quiere hacer, todos vamos haciendo, entre comillas, de Eliseo, cada vez más y más personas van a ver el amor de Dios moverse. Amén. Cada vez más y más personas van a darse cuenta que lo que parece imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Y ya para terminar, ya os he dicho que no me va a alargar mucho. Si alguno hoy está pensando que su vida, o que en su vida hay un problema que parece imposible, igual que los problemas aquellos que vio el matemático en la pizarra, que eran problemas que nadie había sido capaz de resolver, que eran un lío, que la gente lo había intentado y decían, esto ya no tiene solución. A veces hay muchas personas que piensan eso en su vida, es que esto ya no tiene solución. Te quiero animar hoy a que le des una oportunidad a Dios y que veas que con Él sí que la puedes tener. En Juan 14, 5, 6 nos dice, dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Y Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. En esta frase de 4 o 5 palabras hay una profundidad bestial. Jesús es el único camino al Padre. Yo sé que muchas veces en la vida nos han podido vender que la solución está en el, ¿cómo se dice? En el yin yang, que tú haces lo bueno y recibes lo bueno, tú haces lo malo y recibes lo malo. Algunos en otras religiones, algunos en lo que dicen las estrellas, algunos en lo que dicen las cartas. Pero el único camino que nos dice la palabra de Dios es Jesús. Y Jesús marca la diferencia entre los cristianos y la mayoría de religiones. Porque muchos pueden decir que creen en Dios, pero no dicen que Jesús es su Señor y Salvador. Luego nos dice que es la verdad. Y esa es la revelación máxima de Dios. Que solo en Jesús tenemos esa verdad. Que solo Él es la solución. Que no hay otro. Me encanta esa canción que dice no hay otro nombre igual. Porque es verdad. No hay nadie ni nada que se pueda comparar a Jesús en la historia de la humanidad. Y por último dice que es la vida. Y aquí muchas veces la gente lo entendió como solamente la vida espiritual. Y es verdad, hay vida, porque hay vida más allá de la muerte, porque nos lo enseña la palabra de Dios y es lo que creemos. Pero esa vida no es solo para el día que finalicemos aquí, sino también es vida para hoy. Amén. Hoy en día, que en la sociedad en la que vivimos, quizás sea la época en la historia que más enfermedades hay, más depresión, más ansiolíticos se toman en este país, precisamente, es uno de los países que más ansiolíticos se toman de todo el mundo. Y Jesús te da la vida. El problema es cuando la gente realmente no ha conocido a Jesús, no ha experimentado el poder de Dios en sus vidas. Pero cuando eso sucede, lo imposible se vuelve posible. El que pensaba que iba a estar tomando toda la vida pastillas para animarse, para salir de una depresión, cuando deja que Dios obre, cuando le entrega su vida a Él, es transformado totalmente. Y eso que parecía que nunca se iba a desprender de ello, no hace falta que lo tome nunca más, porque tiene una vida nueva en Cristo. Amén. Amén. Y si alguien se lo está preguntando, eso es lo mejor que podemos hacer. La mejor noticia y lo mejor que podemos hacer es vivir junto con Cristo, sabiendo que Él es el camino, la verdad y la vida, sabiendo que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Pues vamos a orar, si os parece. Señor, te damos gracias una vez más por este día. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, y gracias porque hemos podido ver muchas veces cómo tú lo imposible lo has hecho posible. Muchas veces en nuestras propias vidas, en cosas que pensábamos que no podían suceder, tú has obrado de manera milagrosa.
y hemos visto que tú nos amas, que tú nos cuidas, que tú nos quieres, Señor. Y antes de terminar el día de hoy, yo quería, Señor, dar la oportunidad a aquellos en esta mañana quieran decir, sí, yo quiero conocerte, Señor. Yo quiero ver cómo tú eres en lo cercano, cómo lo que hemos escuchado hoy se hace presente en mi vida, cómo ante algo que parece imposible, o que yo creo que es imposible, tú vas a obrar. Así que voy a pedir que todo el mundo cierre los ojos, por favor, para dar intimidad. Y si hay alguien hoy aquí que en su corazón sabe que necesita de Jesús, que tiene que dar ese paso de entregarle su vida, que quiere experimentarlo, te voy a pedir que levantes la mano simplemente para saber por quién tengo que orar. Gracias. Gracias. Podéis levantar la mano y bajarla, no hace falta que la dejéis levantada todo el rato. Alguien más que quiera hoy decir, Jesús, quiero entregarte mi vida, quiero vivir para ti. Gracias. Podéis bajar la mano si queréis. Pues ahora vamos a orar y vamos a orar todos juntos. Y os voy a pedir que repitáis lo que yo voy a decir, pero no solo los que han levantado la mano, sino todos como iglesia vamos a acompañarles en esta oración. Amén. Y es algo que lo tenéis que hacer no de manera automática, sino sabiendo lo que estáis diciendo en vuestro corazón. Señor Jesús, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Gracias porque tú diste tu vida por la mía. Gracias, Señor, porque cada sangre, cada gota derramada, gracias porque cada gota derramada en el Calvario me limpia hoy de todo pecado. Yo hoy tomo la decisión de entregarte mi vida, de un nuevo comienzo. Y te pido, Espíritu Santo, que tú seas mi mejor amigo. Que allí donde vaya, tú me guíes. Que allí donde me encuentre, tú estés conmigo. Y que mi vida sea un reflejo de quien tú eres. Yo me arrepiento de todos mis pecados y doy gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Un aplauso para estas personas. Y quiero animarte que si has levantado la mano, ahora cuando terminemos, que vengas a hablar conmigo o con Cecilia, y con todo el cariño de parte de Misión San Juan te vamos a regalar una Biblia para que te acuerdes de este día y sobre todo para que puedas seguir conociendo a Jesús y lo puedas seguir poniendo todo en práctica en tu vida. Amén. Pero gloria a Dios porque hoy hay fiesta en los cielos. Amén.